La ironía, por supuesto, es que aunque Estados Unidos domina instituciones multilaterales como la OMC y el Banco Mundial, la dominación no es suficiente para ellos. Quieren que todos los demás sigan sus reglas mientras ellos hacen lo que les plazca. Muchas gracias. Actúan como si fuera su mundo y nosotros solo tuviéramos la suerte de vivir en él. Esa es su interpretación de un orden internacional basado en reglas. Ellos rompen las reglas. ¿Y qué podemos hacer al respecto? En el caso de Europa, ni siquiera pretendemos intentar hacer algo al respecto. Hola a todos y bienvenidos al sexto episodio del Monthly Daily. Este episodio es para julio de 2023. Hoy escucharemos charlas de Claire Daly y Mick Wallace. Sandra Pereira del Grupo de la Izquierda del Parlamento Europeo también dará una charla. Esto es para demostrar que hay más de una voz en este Parlamento. Estas voces están hablando en contra de la hipocresía, especialmente en temas como las resoluciones sobre Venezuela. También discuten asuntos periodísticos como la continua prisión de Julian Assange. Esto ocurre mientras la Unión Europea está debatiendo cómo proteger a los periodistas dentro de su jurisdicción. Así que por favor disfruten del episodio para el mes de julio. Gracias, presidente. Es apropiado que estemos discutiendo la protección de los periodistas de los abusos en los procesos judiciales. Sin embargo, debemos admitir que no hay nada más abusivo que privar a alguien de su libertad. En este contexto, es apropiado mencionar a periodistas como Julian Assange. Pasó 7 años en la embajada ecuatoriana y 4 años en una prisión de máxima seguridad en Belmarsh, Inglaterra. Su crimen fue atreverse a responsabilizar al imperio estadounidense al exponer los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Irak y Afganistán. Mientras tanto, aquellos responsables de la guerra, como Bush y Blair, están libres. Julian Assange actualmente espera un fallo que podría resultar en su extradición a Estados Unidos, donde su vida estaría en grave peligro. Consideremos también a Pablo González, un periodista vasco. Ha pasado 16 meses en una cárcel polaca sin cargos, con una prolongada detención previa al juicio. No se le ha permitido una sola llamada telefónica con su familia y ha tenido visitas limitadas. Esta situación es escandalosa. Si estuviera ocurriendo en Bielorrusia o Irán, protestaríamos enérgicamente. Es hora de tomar medidas en estos casos. A los irlandeses les encanta hablar. Gracias, presidente. A pesar de todo el discurso sobre una próspera industria europea, el ACTA Chips es solo otro ejemplo de Europa tratando de reaccionar a las acciones unilaterales de Estados Unidos para salvaguardar sus propios intereses. Estados Unidos actúa consistentemente sin considerar el impacto en los demás. La ironía es que, aunque Estados Unidos domina instituciones multilaterales como la OMC y el Banco Mundial, la dominancia no es suficiente. Quieren que todos los demás sigan sus reglas mientras ellos hacen lo que les plazca. Es su mundo y nosotros simplemente tenemos la suerte de ser parte de él. Esto es lo que se llama orden internacional basado en reglas. Ellos rompen las reglas, ¿y qué podemos hacer al respecto? En el caso de Europa, ni siquiera pretendemos intentar hacer algo más. Cumplimos sumisamente, lanzamos unos cuantos miles de millones en subsidios a los capitalistas europeos para mantenerlos satisfechos y esperamos que los fondos públicos no se agoten antes de que Estados Unidos detenga su implacable persecución para confinar a China. Porque eso no va a suceder y ya es hora de que Europa se libere de la sombra de nuestro supuesto socio de ideas afines. Muchas gracias. Además, en la cubierta del barco europeo, el señor Mick Wallace. Muchas gracias, presidente. La ley CHIPS de la UE resultará en una transferencia significativa de subsidios públicos a corporaciones privadas. Sin embargo, no hay garantía de un retorno justo de la inversión para la sociedad ni condiciones sobre la financiación pública. La política industrial puede mejorar los medios de vida y beneficiar al público, pero esta ley no logrará eso. Además, existe el riesgo de que esto pueda llevar a un alejamiento aún mayor del comercio con China. Hay una lucha mundial por el control de la fabricación de chips. Esto incluye controles de exportación de chips estadounidenses a China y una restricción de represalia a la exportación de materias primas de China a Estados Unidos. Los sesgos de la Comisión se han revelado por el hecho de que ha señalado las condiciones de exportación chinas como posibles violaciones del llamado orden internacional basado en normas. Sin embargo, no se han hecho tales acusaciones contra Estados Unidos.
Como mencionó mi colega, estas órdenes internacionales basadas en normas parecen ser algo que Estados Unidos crea a medida que avanza, desafortunadamente sin nuestro apoyo. Afortunadamente, el sitio de chips de la UE no sigue el enfoque de Estados Unidos de imponer controles de exportación a China. Sin embargo, el texto deja espacio para esta posibilidad en el futuro. En todo esto, es crucial que la UE trace un camino independiente. El principio de ojo por ojo solo resulta en que todos queden ciegos. Por último, me gustaría dirigirme al comisario. Quiero elogiar al comisario por todo el trabajo que ha realizado para promover la restauración de la naturaleza. Esto a pesar de la absoluta locura que ha estado ocurriendo en esta casa durante meses. Aplaudo sus esfuerzos, aunque la situación haya sido caótica. Gracias, presidente. En cuanto al tema de Palestina, la política de la Unión Europea parece existir en una especie de mundo surrealista donde las cosas pueden ser verdaderas y falsas al mismo tiempo. A menudo evitamos los detalles de nuestra realidad. No logramos identificar correctamente el sionismo tal como se practica, que es un proyecto colonial de colonos europeos. Israel es una fuerza de ocupación. Los palestinos son un pueblo colonizado. La división de Cisjordania, los puntos de control, los sistemas de control separados, los asentamientos y anexiones, y la negación sistemática de derechos son parte de esto. Estas acciones son crímenes de apartheid. En mayo, los ataques aéreos israelíes en Gaza resultaron en 33 muertes y cientos de heridos. Esto no es autodefensa, es un crimen de guerra. El asesinato de niños desde el aire en Jenin tampoco es autodefensa. Estos son crímenes de guerra, acciones ilegales, y sin embargo no hay ningún comentario por parte de la Unión Europea. Mientras tanto, los presidentes de la Comisión celebran el aniversario de la ocupación de Palestina por parte de Israel como si fuera la realización de un sueño. Los palestinos tienen derecho a resistir. Según el derecho internacional, nuestra responsabilidad es utilizar medios diplomáticos para poner fin a las condiciones insoportables en las que viven. Sin embargo, hasta que dejemos de recompensar a Israel, por favor, pongamos fin a esto. Gracias. La semana pasada, durante más de 2 días, las fuerzas de defensa de Israel lanzaron un ataque al campamento de refugiados de Jenin. Este campamento está ubicado en los territorios ocupados de Cisjordania. Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, se refirió a este ataque en una de las áreas más vulnerables y empobrecidas del mundo como una operación especial. Esta situación recuerda a la operación militar especial de Rusia en Ucrania, que hemos criticado con razón. Sin embargo, ¿dónde está la crítica a las acciones de Israel? Geoffrey Strickler, un respetado periodista, informó que las FDI no solo apuntaron a toda la población de Jenin, sino también a la frágil infraestructura del campamento. Esta infraestructura es crucial para la supervivencia del campamento e incluye plantas de energía, tuberías, líneas eléctricas, torres de telefonía celular, instalaciones de tratamiento de aguas residuales, carreteras, escuelas, mezquitas y clínicas. Las Naciones Unidas parecen ser impotentes en esta situación. La autoridad palestina, que se supone que debe garantizar la seguridad en los territorios ocupados, actúa más como un subcontratista del Estado israelí. Su papel parece ser más sobre controlar a los palestinos en lugar de protegerlos de ataques externos. Dadas estas circunstancias, no es sorprendente que hayan surgido grupos paramilitares para defender vecindarios y familias contra tales incursiones violentas. La forma en que Israel trata a los palestinos es inhumana y la Unión Europea también es responsable de permitir que esto suceda. Gracias, presidente. El informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho destaca la reforma en curso de la licencia de televisión en Irlanda. Esta reforma ha estado en marcha durante la última década sin resultados significativos. Sin embargo, la situación está cambiando ahora. Actualmente, el país está en turbulencia. Se están celebrando sesiones parlamentarias de emergencia en respuesta a semanas de revelaciones sobre una impactante cultura de excesos en nuestro radiodifusor nacional, RTE. Gastaron 5.000 euros en chanclas para una fiesta, organizaron conciertos y cenas, y mantuvieron clubes privados para miembros. También tenían chequeras abiertas para hospitalidad VIP mientras los periodistas se veían obligados a trabajar en baños de cafeterías. Secretamente desviaron 150.000 euros para una celebridad mientras se pedía al resto que apretara el cinturón. El público está comprensiblemente enfadado. Cuando acordamos financiar a nuestro radiodifusor público, no esperamos que nuestro dinero se utilice como un fondo de corrupción para financiar los estilos de vida extravagantes de los ricos. Nos sorprende que esta institución se alinee con las opiniones del gobierno para que el partido pueda continuar. Ya es hora de que el gobierno irlandés aboliera la licencia, continuara el debate y reformara el sistema para garantizar un servicio público adecuado. El periodismo y RTE deberían estar dedicados a lograr esto. La farsa continúa en Irlanda, pero el gobierno necesita abordarla con urgencia. La Comisión también debe supervisar la situación más de cerca.
Gracias, presidente. ¿Por qué cada irregularidad en Venezuela, ya sea real o imaginada, desencadena un debate y una resolución aquí? Sin embargo, cuando ocurren incidentes similares en otros países, apenas se les presta atención. Hace 2 semanas se llevó a cabo una elección en Guatemala. El gobierno había estado cerrando periódicos y obligando a los jueces al exilio. Nuestra propia misión de observación de la UE documentó que los partidos de oposición fueron arbitrariamente impedidos de registrar candidatos debido a desafíos legales falsos, limitando así el campo. A pesar de todos estos obstáculos, la gente aún acudió a las urnas. Para sorpresa de todos, aseguraron que un socialdemócrata avanzara a la segunda vuelta. Entonces, ¿qué sucedió después? Los partidos establecidos apelaron ante la Corte Suprema, quejándose de anomalías que convenientemente no notaron el día de las elecciones. Esto es una clara interrupción de un proceso electoral en un país con una larga y violenta historia de tales incidentes. ¿Por qué este tema no está en nuestra agenda? ¿Acaso los guatemaltecos importan menos que los venezolanos? ¿O es la verdadera agenda aquí, al igual que en Venezuela, proteger el dinero antiguo y los intereses creados? Condeno los ataques a la democracia guatemalteca. La próxima ronda el 20 de agosto debe llevarse a cabo sin interferencias. Thank you. Sandra Pereira, the next speaker. Thank you, President. This resolution on Venezuela. Gracias, presidente. Esta resolución sobre Venezuela está manipulando los hechos y distorsionando la realidad. La República Bolivariana de Venezuela ha estado experimentando interferencia y agresión por parte de los Estados Unidos de América durante más de 2 décadas. Estados Unidos ha intentado orquestar un golpe de Estado y establecer gobiernos títeres. Venezuela también ha sido objeto de desinformación y un duro bloqueo económico. Este bloqueo está diseñado para perjudicar el nivel de vida del pueblo venezolano. Parece que este Parlamento es persistente. Parece que el Parlamento insistirá en una mayor interferencia en las elecciones de 2024. La Unión Europea debería respetar el derecho internacional y la soberanía de los Estados. El pueblo venezolano debería poder decidir su propio destino sin interferencia extranjera. Expresamos solidaridad con el pueblo venezolano. Tienen derecho a decidir su propio desarrollo y defender la revolución bolivariana. Finalmente, Mick Wallace, tienes la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Es asombroso ver la hipocresía de aquellos que critican a Venezuela por presuntos abusos contra los derechos humanos y el bloqueo de figuras de la oposición de extrema derecha. Permanecen en silencio sobre el brutal régimen de sanciones que ha resultado en la muerte de decenas de miles de venezolanos desde 2017. No se menciona los miles de millones de activos venezolanos que los bancos portugueses y británicos han robado. Este dinero podría haberse utilizado para salvar vidas durante la pandemia de COVID-19. La UE y los Estados Unidos expresan preocupación por la democracia en Venezuela. Sin embargo, durante años hemos reconocido un gobierno en la sombra no elegido. Este gobierno está liderado por una figura llamada Guaidó, que no solo es incompetente sino también profundamente impopular entre el pueblo venezolano. Estamos castigando colectivamente al pueblo venezolano por apoyar a Maduro. La lógica parece ser que tomaron la decisión equivocada, por lo que deben sufrir y morir o cambiar de opinión. Esta es la lógica actual de las sanciones occidentales. Es una acción extremadamente autoritaria. Maduro debería permitir que la oposición de extrema derecha participe en las elecciones. Sin embargo, la UE y los Estados Unidos, donde se prohíben múltiples partidos comunistas, no tienen una posición sólida para dar lecciones a Venezuela. Especialmente los Estados Unidos, donde la Constitución impide que terceros partidos se postulen para la presidencia. Realmente no tienen mucho derecho a dar lecciones a Venezuela sobre nada. Gracias, presidente. Han pasado solo 7 meses desde que estalló el escándalo de Catergate en el Parlamento. Vimos a eurodiputados en la cárcel, bolsas de dinero confiscadas y caos en Bruselas. Todos decían, ya es suficiente, no más juegos, esta vez vamos a hacer que este lugar rinda cuentas. Esta era nuestra oportunidad de demostrar al público que lo tomábamos en serio. Se suponía que este informe sería nuestra respuesta principal a ese escándalo. Sin embargo, desde la perspectiva de la izquierda, aunque sin duda hay algunos elementos buenos en el informe, en general es una decepción. La mayoría de las personas esperarían que este informe se centrara en el escándalo de Qatar. Después de todo, el título incluye transparencia, integridad, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción.
Entonces, es extraño abrirlo y descubrir que no se trata tanto de Qatar y la corrupción, sino más bien de los temas favoritos habituales como Rusia, China, amenazas de seguridad y comunistas bajo la cama. Deberíamos estar discutiendo influencias como las puertas giratorias. El informe pide salvaguardias contra la interferencia a través de las puertas giratorias por parte de países no pertenecientes a la UE de alto riesgo. Pero, ¿por qué solo de alto riesgo? Antes de diciembre, la mayoría de los eurodiputados ni siquiera considerarían a Qatar un país de alto riesgo. Si alguien está interfiriendo, eso está mal, sin importar quiénes sean. ¿Por qué necesitamos calificarlo? No pudimos obtener una respuesta a eso en las negociaciones. Es un doble estándar en cuanto a corrupción e interferencia. En febrero, este Parlamento aprobó 2 resoluciones que pedían una prohibición de trabajos secundarios remunerados. Sin embargo, no pudimos lograrlo en las negociaciones. Ahora, en este informe, todo lo que tenemos son reglas más estrictas. ¿Cómo se ve eso para las personas externas? Estamos diluyendo el compromiso que hicimos anteriormente. Simplemente no es suficiente. Ahora tenemos una enmienda, junto con los socialistas y los verdes, para restablecer esa prohibición. Hago un llamado a mis colegas para que apoyen la enmienda 23 y restablezcan la prohibición. Necesitamos altos estándares, no dobles estándares. Apoyo esto. El 14 de junio, se informó que más de 500 personas que intentaban llegar a Europa estaban desaparecidas y se presumía que habían fallecido después de que su barco naufragara frente a la costa griega. Esto es solo una de una serie de tragedias similares, y ha habido más víctimas desde entonces. Al comienzo de este mandato, nuestro Parlamento votó en contra de llevar a cabo operaciones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo. Elegimos dejar que las personas perezcan en el mar. Hemos realizado acuerdos cuestionables con países de todo el norte de África, compensándolos para que vigilen nuestras fronteras. Un informe de la ONU en marzo destacó preocupaciones sobre el maltrato de los migrantes que fueron arrestados y detenidos en Libia. En lugar de financiar los esfuerzos de rescate, estamos dirigiendo dinero a organizaciones como la Guardia Costera Libia, que se descubrió que disparaban a los migrantes la semana pasada. Las personas están arriesgando sus vidas para llegar a Europa. Vienen de países que han experimentado el colonialismo europeo y han sido devastados por guerras en las que Europa no desempeñó un papel positivo. Sin embargo, seguimos construyendo barreras más altas para mantenerlos fuera. Esto es un reflejo de nuestros valores europeos. Muchas gracias, señor Wallace. Por último, sobre el mismo tema, señora Dalí. This resolution. We hear an awful lot these days about the rules-based international order. Now, how European member states deal with migration is a great example of this. Lo que esto implica es que se viola y se ignora descaradamente el derecho internacional sin ninguna consecuencia. El Convenio de Ginebra, el derecho marítimo y la Carta de los Derechos Fundamentales son tratados como meros trozos de papel que se pueden desechar. Los Estados miembros europeos pueden hacer esto sin ninguna repercusión. No ha habido ninguna búsqueda y rescate proactiva y operada por el Estado en el Mediterráneo desde 2014. Casi 28,000 personas han perdido la vida en el mar durante este periodo. Esta cifra es 3 veces el número de civiles que han muerto en Ucrania. Sin embargo, las personas que se han ahogado en el Mediterráneo no son consideradas. Los hombres, mujeres, niños y bebés que han luchado y jadeado por respirar, aterrados mientras pierden su lucha por la vida, son considerados irrelevantes. Terminamos con sus vidas sin ninguna consecuencia legal. Negamos que estemos en guerra con ellos a través de sanciones o migración. Hasta que reconozcamos esto, no haremos ningún progreso.